Con sus 5 hijos muriendo de hambre y la tribu que la abandonó, Yaretsi miró a los ojos del vaquero blanco, sabiendo que él sería su salvación o su verdugo. Lo que ninguno imaginó es que ese encuentro en el desierto transformaría el odio entre 2 pueblos en una leyenda que trascendería generaciones. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En las áridas llanuras del norte de México, donde el cielo se extiende infinito como un manto azul desgarrado por el sol, un hombre cabalgaba en soledad. El polvo se levantaba bajo los cascos de su caballo, formando una nube que parecía seguirlo como el último vestigio de vida que quedaba a su alrededor. Rodrigo Mendoza, con sus 40 años marcados en cada arruga de su rostro curtido, avanzaba sin prisa, pero sin pausa, como quien ya no tiene lugar al que llegar ni razón para apresurarse. El año 1878 había traído consigo una sequía despiadada que consumía la tierra y los corazones por igual. Los arroyos se habían convertido en cicatrices secas, los pastos en paja quebradiza y los ranchos en tumbas de sueños abandonados. Rodrigo conocía bien ese dolor, pues lo llevaba dentro como una herida que nunca terminaba de sanar. Hacía 5 años que la viruela se había llevado a Isabel, su esposa, y a sus 2 pequeños, dejándolo solo con un rancho que ya no tenía sentido mantener. Vendió todo, guardó lo poco que le importaba en sus alforjas y se convirtió en lo que muchos llamaban un fantasma viviente, un hombre que existía en los márgenes del mundo, trabajando temporalmente en ranchos ajenos, cazando para sobrevivir y durmiendo bajo las estrellas que no ofrecían respuestas a sus preguntas silenciosas. «Otro día más», murmuró mientras desmontaba junto a un mezquite solitario que ofrecía una sombra escasa pero bienvenida. Su caballo, Sombra, un alazán de ojos profundos que parecía entender el peso del silencio, bebió con mesura del agua que Rodrigo vertió en su sombrero. Aquella cantimplora medio vacía era un tesoro en tiempos de sequía, y ambos lo sabían. Rodrigo extrajo de su morral un trozo de carne seca y lo masticó sin prisa. Sus ojos, del color de la tierra después de la lluvia, escrutaban el horizonte como buscando algo que ni él mismo sabía nombrar. El viento soplaba caliente, trayendo consigo el aroma a tierra quemada y el murmullo de una tierra que agonizaba. «Mañana llegaremos a Santa Elena», le dijo a Sombra mientras acariciaba su cuello. «Dicen que don Francisco necesita vaqueros para su ganado. Quizás nos quedemos esta vez un poco más». Pero Rodrigo sabía que sus palabras eran más deseo que convicción. No había logrado quedarse en ningún lugar desde que perdió a su familia. Era como si temiera echar raíces de nuevo, como si cada noche bajo un mismo techo le recordara lo que ya no tenía, lo que nunca volvería a tener. El sol comenzaba su descenso cuando decidió retomar el camino. Quería avanzar un poco más antes de que la oscuridad lo obligara a detenerse. Montó a Sombra y continuó hacia el norte, donde las montañas azuladas se dibujaban difusas contra el cielo enrojecido. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido tan leve que casi podría haberlo confundido con el viento. Un llanto, el llanto de un niño. Rodrigo detuvo a Sombra y escuchó con atención. Allí estaba de nuevo, débil pero inconfundible, viniendo desde un cañón seco a su derecha. Sin pensarlo 2 veces, giró las riendas y se dirigió hacia la fuente del sonido. El cañón era estrecho, con paredes de roca rojiza que alguna vez habían sido moldeadas por el agua, pero que ahora estaban tan secas como el resto del paisaje. Avanzó con cautela, su mano instintivamente cerca de la pistola que llevaba al cinto.
En estas tierras fronterizas, la cautela no era opcional, era supervivencia. El llanto se hizo más claro, y pronto Rodrigo distinguió no uno, sino varios sonidos entremezclados. Llantos, susurros, una voz que intentaba consolar. Al doblar un recodo del cañón, los vio. Bajo un saliente rocoso que apenas ofrecía sombra, una mujer indígena estaba sentada, rodeada por 5 niños de diferentes edades. Sus ropas eran tradicionales comanches, pero estaban desgarradas y cubiertas de polvo. La mujer sostenía contra su pecho a un bebé que no podía tener más de unos meses, mientras los otros niños, que Rodrigo estimó entre 2 y 10 años, se acurrucaban contra ella, buscando un consuelo que claramente ya no podía ofrecerles. Todos mostraban signos claros de deshidratación y hambre. Sus labios estaban agrietados, sus ojos hundidos, y sus pequeños cuerpos se veían frágiles como ramas secas a punto de quebrarse. La mujer alzó la vista al oír acercarse a Sombra. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en Rodrigo con una mezcla de temor y desafío. A pesar de su evidente debilidad, su mirada transmitía una fiereza que lo dejó inmóvil por un instante. Era la mirada de alguien que había perdido todo menos la voluntad de proteger lo que amaba. Rodrigo desmontó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser malinterpretado. Dejó las riendas sueltas y levantó ambas manos en señal de paz. «No voy a hacerles daño», dijo en español, aunque dudaba que ella lo entendiera. La mujer no respondió, pero su cuerpo se tensó, y con un gesto protector acercó más a los niños hacia sí. Rodrigo se acercó con cuidado, sacó su cantimplora y la extendió hacia ella. El agua, ese tesoro que él mismo había estado racionando, ahora le parecía más valiosa como ofrenda que como posesión. «Agua», dijo simplemente, haciendo un gesto para que la tomara. Durante un largo momento, el mundo pareció detenerse. Solo existían ellos, atrapados en ese instante de decisión bajo el cielo implacable del desierto mexicano. 2 almas rotas, separadas por el idioma y la cultura, pero unidas por algo más primitivo y verdadero: la necesidad humana de conexión. Finalmente, la mano temblorosa de la mujer se extendió y tomó la cantimplora. La mujer tomó la cantimplora con manos temblorosas, pero no bebió. En lugar de eso, acercó el agua a los labios del bebé primero, humedeciendo su boca reseca con pequeñas gotas. Luego, con la paciencia de quien ha aprendido que el sacrificio es una forma de amor, fue dando de beber a cada uno de sus hijos, de menor a mayor. Solo después de asegurarse que todos habían bebido, se permitió un pequeño sorbo para sí misma. Rodrigo observó este ritual en silencio, sintiendo que algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido, comenzaba a despertar. Aquel gesto de abnegación maternal le recordó a Isabel, a cómo ella siempre ponía a sus hijos por delante, incluso en los días finales de su enfermedad, cuando el dolor la consumía. «Comida», dijo él, sacando de su morral el resto de su carne seca y ofreciéndosela. La mujer dudó de nuevo, pero el hambre de los niños pudo más que su desconfianza. Con un leve asentimiento, aceptó el alimento. En ese momento, el mayor de los niños, un muchacho de unos 10 años, con ojos tan fieros como los de su madre, dijo algo en comanche. La mujer respondió en el mismo idioma, con un tono que parecía tranquilizador. «Me llamo Rodrigo», se presentó él, señalándose a sí mismo. «Rodrigo Mendoza». La mujer lo miró largo rato, como evaluando no solo su apariencia, sino algo más profundo, quizás su alma misma. Finalmente, colocó una mano sobre su pecho y pronunció «Yaretsi». Luego señaló a cada uno de sus hijos. El mayor, el de mirada desafiante,
Noconi, la niña de unos 8 años con una cicatriz pequeña sobre la ceja, Suyeta, 2 gemelos de aproximadamente 5 años, Taishas y Taabe, y finalmente el bebé que apenas se movía en sus brazos, Wemak. Rodrigo repitió cada nombre con cuidado, tratando de respetar la pronunciación. Los niños lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, excepto los gemelos, que parecían demasiado debilitados para mostrar emoción alguna. «No pueden quedarse aquí», dijo Rodrigo, aunque sabía que ella no entendería sus palabras. «Morirán si pasan una noche más en este cañón». Con gestos, intentó comunicarle que debían moverse, que él podía llevarlos a un lugar seguro. Yaretsi parecía entender la intención, pero la duda ensombrecía su rostro. ¿Confiar en un extraño? ¿En un hombre blanco? Para una mujer comanche, aquello iba contra todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Noconi dijo algo en tono urgente, mirando a su madre. Suyeta se unió a la conversación, señalando a los gemelos que comenzaban a mostrar signos de fiebre. El debate familiar continuó por unos minutos, mientras Rodrigo esperaba, entendiendo que forzar una decisión solo generaría más resistencia. Finalmente, Yaretsi asintió. La realidad era implacable. Si se quedaban, morirían. Cualquier alternativa, incluso confiar en un desconocido, era preferible a ver morir a sus hijos. El sol comenzaba a hundirse tras las montañas cuando Rodrigo montó a Sombra, llevando consigo a una familia que hasta hace una hora no sabía que existía. Yaretsi iba sentada detrás de él, con Wemak atado firmemente a su pecho. Noconi y Suyeta caminaban junto al caballo aferrados a las alforjas, mientras Rodrigo llevaba a los gemelos, uno en cada brazo, contra su pecho. Avanzaron lentamente, deteniéndose con frecuencia para descansar. La noche los encontró apenas a 2 leguas del cañón, mucho menos de lo que Rodrigo hubiera querido avanzar, pero sabía que empujar más allá de sus fuerzas a los niños sería peligroso. Encontraron refugio bajo un grupo de mezquites, donde Rodrigo improvisó un pequeño campamento. Encendió una fogata modesta, lo suficiente para ahuyentar a las alimañas, pero no tan grande como para atraer visitantes indeseados. De su morral sacó una manta, la única que tenía, y se la ofreció a Yaretsi para que cubriera a los niños. La noche en el desierto era fría, un contraste cruel con el calor abrasador del día. Los gemelos temblaban a pesar de la manta. Rodrigo, sin pensarlo 2 veces, se quitó su chaqueta y se la entregó a Yaretsi para que les diera más abrigo. «Mañana llegaremos a mi cabaña», dijo, más para sí mismo que para ellos. «No es gran cosa, pero hay paredes y un techo. Podrán descansar». Mientras observaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Rodrigo se preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué había recogido a esta familia? ¿Qué podía ofrecerles él, un hombre roto que apenas lograba mantenerse a sí mismo? Y más importante aún, ¿qué sucedería cuando los llevara a su cabaña, ese lugar que hasta ahora había sido su santuario solitario? No tenía respuestas, solo la certeza de que no podía haberlos dejado morir en aquel cañón. Quizás era un acto de redención, una forma de honrar la memoria de su propia familia perdida. O tal vez, simplemente, era lo que cualquier ser humano debería hacer por otro en tiempos de necesidad. Durante la noche, Rodrigo mantuvo el fuego encendido y montó guardia. De vez en cuando, revisaba a los gemelos cuya respiración era cada vez más trabajosa. La fiebre parecía aumentar, y él sabía que necesitaban más que agua y calor para sobrevivir. Yaretsi no dormía tampoco. Sus ojos, reflejando las llamas de la fogata, permanecían fijos en Rodrigo, estudiándolo.
No había agradecimiento en su mirada, sino una especie de cálculo cauteloso, como si estuviera evaluando constantemente si había tomado la decisión correcta al confiar en él. En un momento de la noche, cuando el frío arreciaba, Rodrigo notó que Noconi temblaba. Sin decir palabra, se acercó y colocó su sombrero sobre el niño. Fue un gesto simple, casi instintivo, pero cuando alzó la vista, se encontró con la mirada de Yaretsi. Algo había cambiado en ella, un destello, un reconocimiento, quizás el primer asomo de confianza. El amanecer los encontró exhaustos, pero vivos. Rodrigo repartió las últimas gotas de agua y trozos de carne seca. No era suficiente, pero tendrían que resistir un poco más. Su cabaña estaba a mediodía de camino, y allí tenía provisiones, hierbas medicinales y una cama donde los niños podrían descansar. «Vamos», dijo, ayudando a Yaretsi a ponerse de pie. «Pronto estarán a salvo», y aunque ella no comprendía sus palabras, el tono de su voz parecía traspasar la barrera del idioma, transmitiendo una promesa que Rodrigo estaba determinado a cumplir. El sol había alcanzado su cenit cuando, finalmente, la pequeña cabaña de Rodrigo apareció en el horizonte. Era una construcción modesta de adobe y madera, con un techo de tejas desiguales y una chimenea de piedra de la que no salía humo. A su alrededor, un corral vacío y un pozo que milagrosamente aún contenía agua, aunque cada vez más escasa. Un par de gallinas escarbaban perezosamente en la tierra reseca, únicas sobrevivientes de un corral que alguna vez albergó docenas. «Llegamos», anunció Rodrigo, deteniendo a Sombra frente a la entrada. Yaretsi observó la cabaña con una mezcla de alivio y recelo. No era como las tiendas cómodas y transportables a las que estaba acostumbrada, pero representaba refugio, y en ese momento eso era lo único que importaba. Los gemelos ardían en fiebre entre los brazos de Rodrigo y Huemac apenas se movía contra el pecho de su madre. Con esfuerzo, Rodrigo desmontó y ayudó a bajar a los demás. Noconi y Suyeta se mantenían cerca de su madre, pero ya no mostraban la misma desconfianza hacia el vaquero. La necesidad había acelerado la construcción de un puente frágil entre dos mundos que normalmente permanecían separados por miedo y prejuicio. «Pasen», dijo Rodrigo, abriendo la puerta de madera que crujió sobre sus goznes oxidados. El interior de la cabaña era austero pero limpio. Una mesa con 2 sillas, una cama estrecha en un rincón, estantes con algunas provisiones y una chimenea fría que pronto Rodrigo se apresuró a encender. En las paredes colgaban algunos utensilios de cocina y trabajo, y en un rincón, casi escondida, una fotografía descolorida enmarcada en madera, Isabel y los niños, sonriendo en un tiempo que ya parecía pertenecer a otra vida. Yaretsi entró cautelosamente, sus ojos escudriñando cada rincón, evaluando el espacio con la precisión instintiva de quien ha vivido siempre alerta. Rodrigo señaló la cama. «Para los niños», indicó. «No necesitan descansar». Entendiendo el gesto, Yaretsi ayudó a acostar a los gemelos en la cama. Noconi y Suyeta se sentaron en el suelo junto a ellos, mientras su madre sostenía a Huemac meciéndolo suavemente. Rodrigo se movió con rapidez. Primero fue al pozo y extrajo agua fresca. Luego, de un baúl sacó vendas limpias, un frasco con alcohol y un saquito de hierbas que había aprendido a reconocer y usar gracias a un viejo curandero en Santa Elena. Preparó una infusión con las hierbas, añadiendo un poco de miel que guardaba para ocasiones especiales, para la fiebre. Explicó, ofreciéndole la taza humeante a Yaretsi. Ella dudó, olió la bebida con desconfianza, pero al reconocer algunas de las hierbas, similares a las que usaban los sanadores de su tribu, asintió y comenzó a administrarla a los gemelos,
con paciencia infinita, gota a gota. Mientras tanto, Rodrigo preparó una comida sencilla: frijoles, tortillas y un poco de carne seca rehidratada en caldo. No era mucho, pero para una familia que había estado al borde de la inanición era un festín. Cuando la comida estuvo lista, Rodrigo la sirvió en cuencos de barro y se los entregó primero a los niños. Noconi tomó su ración con un asentimiento que, viniendo de él, parecía casi un agradecimiento. Suyeta, más abierta, sonrió levemente. «Gracias», dijo la niña en un español rudimentario que sorprendió a Rodrigo. «¿Hablas español?», preguntó él, esperanzado. «Poco», respondió Suyeta. «Aprendí con comerciantes». «Un puente», pensó Rodrigo. «Un pequeño pero valioso puente». Mientras comían, Rodrigo notó que Yaretsi observaba la fotografía en la pared. Siguiendo su mirada, se acercó y tomó el marco con delicadeza. «Mi familia», dijo con voz grave, «Isabel, mi esposa, Antonio y María, mis hijos». Yaretsi miró la imagen y luego a Rodrigo, y con un gesto de su mano preguntó lo que las palabras no podían. «Se fueron», respondió él haciendo un gesto hacia el cielo. «Enfermedad, viruela». Los ojos de Yaretsi se ensancharon con reconocimiento y dolor. La viruela, ese flagelo traído por los hombres blancos, había diezmado a las tribus comanches también. Era otro puente inesperado, el sufrimiento compartido. «Lo siento», dijo Suyeta, traduciendo el sentimiento de su madre. Rodrigo asintió, guardando nuevamente la fotografía. No habló más del tema, pero algo había cambiado en el ambiente. Ya no eran simplemente extraños, forzados por la circunstancia, sino personas que comenzaban a reconocerse en el dolor del otro. Esa noche, mientras los niños finalmente dormían, los gemelos con una respiración más tranquila gracias a la infusión, Rodrigo y Yaretsi se sentaron junto al fuego. Afuera, el viento arrastraba la arena contra las paredes de la cabaña, y a lo lejos, el aullido de un coyote rompía el silencio del desierto. «¿Qué pasó?», preguntó Rodrigo finalmente, confiando en que Suyeta podría traducir al menos parte de la conversación. «¿Por qué estaban solos en el cañón?». Yaretsi habló en comanche, con Suyeta traduciendo fragmentos a un español entrecortado. «Esposo muerto, hombres malos, tribu, no quiere bocas que alimentar durante sequía, nos dejaron». Rodrigo apretó los puños. Incluso entre los comanches, pensó, la desesperación podía llevar a la crueldad. La sequía convertía a los hombres en bestias, sin importar el color de su piel o sus creencias. «Están a salvo aquí», dijo con firmeza. «Nadie los echará mientras yo esté». Cuando Suyeta tradujo estas palabras, Yaretsi miró a Rodrigo directamente a los ojos por primera vez sin desconfianza. Asintió lentamente, y en ese gesto silencioso había más gratitud que en 1000 palabras. Afuera, la noche se hacía más profunda, envolviendo la pequeña cabaña en sombras. Pero dentro, algo nuevo comenzaba a brillar. Una luz frágil pero persistente, como la de una estrella distante en el vasto cielo del desierto mexicano. Los días comenzaron a tejerse uno tras otro, creando una rutina que ninguno de ellos había planeado, pero que poco a poco fue tomando forma como un tapiz inesperado. Los gemelos, Taishas y Taabe, se recuperaban lentamente de la fiebre. Cada mañana parecían tener un poco más de color en las mejillas, un poco más de brillo en los ojos. Huemac, el bebé, comenzó a llorar con más fuerza, lo que paradójicamente era una buena señal. Tenía energía para hacerlo. Rodrigo se levantaba antes del amanecer, como había hecho toda su vida. Encendía el fuego, preparaba café y salía a verificar las trampas que había colocado la noche anterior. A veces regresaba con un conejo, otras con una codorniz.
Era poco, pero suficiente para complementar los frijoles y el maíz que constituían la base de su alimentación. Una mañana, Noconi lo siguió en silencio. Rodrigo lo sintió detrás, moviéndose como una sombra, con la agilidad natural de quien ha crecido aprendiendo a cazar. El vaquero sonrió para sí mismo, pero no dijo nada. Simplemente redujo su paso para que el niño pudiera seguirlo sin dificultad. Cuando llegaron a la primera trampa, Rodrigo se arrodilló y con gestos explicó cómo funcionaba el mecanismo. Noconi observaba con atención, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle. No había confianza en su mirada, pero sí un respeto naciente. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Rodrigo, señalando la siguiente trampa. Noconi asintió. Con manos expertas a pesar de su edad, ajustó la trampa exactamente como había visto hacer al vaquero. Cuando terminó, levantó la vista hacia Rodrigo, un destello de orgullo brillando en sus ojos. «Bien hecho», dijo Rodrigo, ofreciéndole una sonrisa que, por primera vez, el niño devolvió tímidamente. Mientras tanto, en la cabaña, Yaretsi y Suyeta habían establecido su propia rutina. La niña, con su español limitado pero creciente, servía de intérprete entre su madre y Rodrigo. Yaretsi, por su parte, había comenzado a asumir tareas domésticas no por obligación, sino como forma de contribuir. Barría la cabaña, lavaba la ropa en el arroyo casi seco que corría a medio kilómetro y cuidaba de las pocas gallinas con la destreza de quien ha criado animales toda su vida. En las tardes, cuando el calor era menos intenso, Suyeta enseñaba palabras en comanche a Rodrigo y él le enseñaba más español a ella. Los gemelos, ya capaces de jugar por momentos, escuchaban y repetían, creando a veces una mezcolanza lingüística que arrancaba sonrisas incluso a Yaretsi, cuyos labios parecían haber olvidado ese gesto hasta entonces. «Agua», decía Rodrigo, sosteniendo un vaso. «Pa», respondía Suyeta. «Pa», repetía él, y luego señalaba otros objetos. «Mesa, cuchillo, caballo. Mesa, cuchillo, caballo», repetía ella, riendo ante sus propios errores. Era un baile de palabras, un intercambio que iba mucho más allá del lenguaje. Estaban construyendo puentes de entendimiento. Sin embargo, no todo era armonía. La sequía seguía castigando la tierra y el nivel del pozo bajaba cada día. Rodrigo comenzó a racionar el agua con más rigor y la preocupación marcaba surcos en su frente cuando creía que nadie lo observaba. Una tarde, mientras regresaba de cazar con Noconi, Rodrigo vio una nube de polvo en el horizonte. Jinetes. Se detuvo en seco, instando al niño a esconderse tras unas rocas. 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña. Rodrigo los reconoció, vaqueros de Don Francisco, el terrateniente de Santa Elena, probablemente en busca de ganado perdido. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Noconi del brazo y corrió hacia la cabaña. «¡Escóndanse!», ordenó al entrar, el miedo evidente en su voz. Yaretsi comprendió al instante. Con eficiencia silenciosa, reunió a los niños y se ocultaron en el pequeño sótano que Rodrigo había cavado bajo la cabaña para guardar provisiones durante los meses más calientes. Cuando los jinetes llegaron, Rodrigo estaba solo, aparentando tranquilidad mientras alimentaba a las gallinas. En Mendoza, saludó el que parecía ser el líder, un hombre de bigote espeso llamado Julián. «Tiempo sin verte en Santa Elena». «La sequía», respondió Rodrigo con un encogimiento de hombros. «No tiene sentido ir al pueblo cuando no hay trabajo ni dinero para gastar». Julián asintió, desmontando para estirar las piernas. Sus ojos recorrieron la cabaña y el corral, con una curiosidad que puso nervioso a Rodrigo. «¿Tienes agua para compartir?», preguntó otro de los vaqueros. «Hemos cabalgado todo el día».
Rodrigo asintió, dirigiéndose al pozo. Mientras sacaba agua, su mente trabajaba a toda velocidad. Si descubrían a los comanches, si informaban a don Francisco, les ofreció el agua en un cuenco viejo. Los hombres bebieron con avidez, agradeciendo con gestos silenciosos. ¿Has visto indios por aquí?, preguntó Julián casualmente. Dicen que hay un grupo de comanches merodeando por la zona. No, respondió Rodrigo, manteniendo su voz firme. No he visto a nadie en semanas. Julián lo miró fijamente, como evaluándolo. ¿Había notado algo? ¿El plato adicional sobre la mesa, quizás, o las pequeñas huellas en la tierra frente a la cabaña? Bueno, si los ves, ten cuidado, dijo finalmente. Ya sabes cómo son esos salvajes. Rodrigo asintió, mordiéndose la lengua para no responder. Nunca antes le había molestado ese tipo de comentarios, pero ahora, conociendo a Yaretsi y sus hijos, las palabras le resultaban como piedras en el estómago. Los jinetes se marcharon poco después, dejando tras de sí una estela de polvo y una sensación de inquietud. Cuando Rodrigo ayudó a la familia a salir del sótano, se encontró con la mirada de Yaretsi. No necesitaba traducción para entender lo que había en esos ojos. Gratitud, pero también miedo. El mundo exterior seguía siendo hostil para ellos. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rodrigo y Yaretsi se sentaron junto al fuego. La visita de los vaqueros había dejado una sombra de preocupación que ninguno podía ignorar. Con Sulleta como intérprete, aunque cada vez menos necesaria gracias a los gestos y palabras sueltas que iban aprendiendo el uno del otro, hablaron en voz baja. «No es seguro quedarse», dijo Yaretsi, sus manos moviéndose con la gracia fluida que caracterizaba su forma de expresarse. «Hombres blancos vuelven, encontrar, matar». Rodrigo contempló las llamas, su rostro marcado por la luz y la sombra, como la decisión que debía tomar. «No todos los hombres blancos son como ellos», respondió. «Yo puedo protegerlos». Cuando Sulleta tradujo estas palabras, Yaretsi miró a Rodrigo con una intensidad que parecía traspasar todas las barreras entre ellos. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué ayudar a Comanche?». La pregunta quedó suspendida en el aire caliente de la cabaña. Rodrigo desvió la mirada hacia la fotografía de su familia, casi invisible en la penumbra. «Y porque sé lo que es perderlo todo», respondió finalmente. «Y porque nadie debería morir solo en el desierto si puedo evitarlo». No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Lo que Rodrigo no dijo, lo que quizás ni él mismo comprendía del todo, era que aquella familia le había devuelto algo que creía perdido. Un propósito, una razón para seguir adelante cada día. A la mañana siguiente, Rodrigo decidió tomar precauciones. Si los vaqueros volvían, necesitaban tener un plan. Con la ayuda de Noconi, que parecía entender la gravedad de la situación a pesar de su edad, construyó un escondite más amplio y accesible que el pequeño sótano. Utilizaron un espacio natural en la ladera rocosa detrás de la cabaña, ampliándolo y reforzándolo con maderos. Desde allí, a través de una pequeña abertura, se podía ver quién se acercaba a la propiedad. Si escuchan caballos y yo no estoy, vienen aquí», explicó Rodrigo, asegurándose de que Sulleta tradujera cada palabra. Rápido y en silencio, como sombras. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Rodrigo mantenía un ojo siempre en el horizonte mientras continuaba con las tareas diarias. Los niños, ajenos en gran parte a la amenaza que se cernía sobre ellos, seguían adaptándose a su nueva vida. Güemak, el bebé, fue el primero en mostrar una mejoría notable. Sus mejillas se redondearon y su llanto se transformó en gorjeos y risas. Rodrigo se sorprendió a sí mismo haciendo muecas y ruidos tontos
para provocar esas risas, como había hecho años atrás con sus propios hijos. Los gemelos, ya recuperados de la fiebre, exploraban los alrededores de la cabaña con la curiosidad insaciable propia de su edad. Taabe, el más callado de los dos, desarrolló una fascinación por las herramientas de Rodrigo, observando con atención cómo el vaquero reparaba cercas o arreglaba la silla de montar. Taishas, en cambio, mostraba un talento natural para encontrar plantas útiles, señalándolas a su madre con orgullo. Nokoni, que había comenzado como el más receloso, ahora seguía a Rodrigo como una sombra voluntaria. El vaquero le enseñaba a montar a sombra, a lanzar el lazo, a reconocer las huellas de los animales. El niño aprendía con una rapidez asombrosa, y Rodrigo no podía evitar sentir un orgullo que hacía tiempo no experimentaba. Suyeta, por su parte, se convirtió en el verdadero puente entre los dos mundos. Su español mejoraba día a día, y su curiosidad por las costumbres del vaquero era insaciable. ¿Por qué haces eso? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo se llama esto? Preguntas constantes que Rodrigo respondía con paciencia, encontrando en ese intercambio una alegría inesperada. Y luego estaba Yaretsi. La mujer comanche mantenía una distancia prudente, pero algo había cambiado en su mirada. La desconfianza inicial se había transformado en un respeto cauteloso, y en ocasiones, cuando creía que nadie la observaba, Rodrigo captaba una expresión de algo parecido a la gratitud en sus ojos. Una tarde, mientras Rodrigo reparaba el techo de la cabaña, dañado por las fuertes rachas de viento, Yaretsi se acercó con un cuenco de agua fresca. Se lo ofreció sin palabras, pero cuando él lo tomó, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un contacto fugaz, accidental, pero ambos se quedaron inmóviles por un instante, sorprendidos por la descarga de algo que ninguno de los dos esperaba sentir. «Gracias», dijo Rodrigo, su voz más ronca de lo habitual. Yaretsi asintió y se alejó rápidamente, pero Rodrigo notó que sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, la sequía les dio un respiro inesperado. Nubes oscuras se acumularon en el horizonte y el aire se llenó de esa electricidad que anuncia la lluvia. Los niños salieron al porche, mirando al cielo con ojos expectantes. «¿Agua del cielo?», preguntó Suyeta, su rostro iluminado por un relámpago distante. «Eso espero», respondió Rodrigo, aunque sabía que una sola tormenta no sería suficiente para romper la sequía que llevaba meses castigando la región. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, pesadas y tibias, Taishas y Taabe corrieron al descubierto, riendo y girando con los brazos extendidos. Suyeta los siguió, y hasta Nokoni, olvidando por un momento su seriedad, se unió a la celebración. Rodrigo colocó barriles y cubos bajo los aleros para recoger cada gota preciosa. Yaretsi, con Huemac en brazos, salió también al porche, pero se mantuvo bajo techo. El bebé extendía sus manitas hacia la lluvia, fascinado por ese fenómeno desconocido. La tormenta arreció, convirtiéndose en un aguacero violento. Relámpagos rasgaban el cielo, seguidos por truenos que hacían temblar las paredes de la cabaña. Los niños, empapados pero felices, regresaron al refugio. En ese momento, un estruendo diferente hizo que todos se quedaran inmóviles. No era un trueno, sino el sonido inconfundible de cascos aproximándose a toda velocidad. Rodrigo se tensó, llevando instintivamente la mano a su pistola. A través de la cortina de lluvia, distinguió a un grupo de jinetes que se acercaban a la cabaña. No eran los vaqueros de Don Francisco, eran comanches. «Adentro», ordenó Rodrigo con urgencia. «¡Rápido!». Pero Yaretsi no se movió. Sus ojos, fijos en los recién llegados, se habían ensanchado con reconocimiento.
Murmuró algo en su idioma, un nombre quizás, y dio un paso adelante bajo la lluvia. La lluvia caía como lanzas plateadas, convirtiendo la tierra reseca en barro en cuestión de minutos. Los jinetes comanches, empapados y con sus caballos resoplando por el esfuerzo, se detuvieron a unos 20 pasos de la cabaña. Eran 7, todos hombres, con el rostro pintado en patrones que Rodrigo no reconocía, pero que Yaretsi sí, a juzgar por la forma en que su cuerpo se tensó al verlos. Nahimana, murmuró ella, y el nombre sonó como una oración o una maldición. Rodrigo no podía distinguirlo. El que parecía ser el líder, un hombre alto de hombros anchos y cicatrices que cruzaban su pecho desnudo, desmontó con la agilidad de un puma. Caminó hacia ellos, sus ojos oscuros fijos en Yaretsi, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Lo conoces?, preguntó Rodrigo, su mano aún cerca de su pistola. «Hermano de mi esposo», respondió ella en un español entrecortado que sorprendió a Rodrigo. Había estado aprendiendo en secreto, escuchando las lecciones que él daba a su yeta. Nahimana se detuvo a pocos pasos, el agua corriendo por su rostro, mezclándose con la pintura ceremonial. Habló en comanche, su voz profunda resonando incluso sobre el ruido de la tormenta. Yaretsi respondió en el mismo idioma, su tono firme pero con un temblor que delataba su nerviosismo. Los niños se habían agrupado en el porche detrás de Rodrigo. Nokoni dio un paso adelante, colocándose junto al vaquero, su pequeña mano buscando instintivamente la empuñadura del cuchillo que Rodrigo le había regalado días atrás. La conversación entre Yaretsi y Nahimana se volvió más intensa. El guerrero comanche señalaba repetidamente a Rodrigo, su gesto acusatorio, mientras los otros jinetes permanecían impasibles bajo la lluvia, observando. Finalmente, su yeta se acercó a Rodrigo y en voz baja tradujo. «Dice que vinieron a buscar nuestros cuerpos. La tribu pensó que habíamos muerto. Cuando no encontraron rastro, siguieron buscando hasta que los vaqueros de Santa Elena mencionaron a un hombre blanco que vivía solo en esta cabaña». «¿Por qué buscarlos ahora?», preguntó Rodrigo, confundido. «¿Por qué no antes?». Su yeta habló con su madre y luego tradujo la respuesta. La lluvia, después de meses, por fin llovió en las montañas. La tribu lo tomó como señal de que los espíritus estaban en paz, que era momento de enterrar a los muertos. Nahimana volvió a hablar, su voz cortante como un cuchillo. Esta vez no necesitó traducción. El desprecio en su mirada hacia Rodrigo era evidente. «Dice que has deshonrado a la familia de su hermano», explicó su yeta. Su voz apenas un susurro. «Dice que una mujer comanche no debe vivir bajo el techo de un hombre blanco, que nos llevará de regreso con la tribu». Rodrigo dio un paso adelante, interponiéndose entre Yaretsi y el guerrero comanche. «Dile que no los obligaré a quedarse», dijo con firmeza, «pero tampoco permitiré que se los lleve contra su voluntad». Cuando su yeta tradujo estas palabras, Nahimana soltó una risa seca, desprovista de humor. Respondió con un torrente de palabras que Rodrigo no necesitaba entender para saber que eran amenazas. Uno de los otros guerreros desmontó, su mano en el cuchillo que llevaba al cinto. La tensión era palpable, densa como la lluvia que no cesaba de caer. Fue entonces cuando Yaretsi dio un paso adelante, colocándose entre los dos hombres. Habló en comanche, su voz ya no temblorosa sino firme, autoritaria. Señaló a cada uno de sus hijos, luego a la cabaña y finalmente a Rodrigo. Sus palabras parecían atravesar la barrera del idioma por la pura fuerza de su convicción. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado, roto solo por el repiqueteo de la lluvia en el techo de la cabaña y el distante retumbar de los truenos. Nahimana miró a Yaretsi, luego a los niños,
y finalmente a Rodrigo. Algo cambió en su expresión. No era aceptación, pero al menos la hostilidad abierta había disminuido. «Quieren que entremos», tradujo Suyeta. «Dais que hablarán bajo techo, no bajo la lluvia como perros callejeros». Rodrigo asintió lentamente. Permitir que guerreros comanches armados entraran en su cabaña iba contra todo instinto de supervivencia, pero negarles la entrada sería una ofensa imperdonable. «Adelante», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta. Los guerreros entraron uno a uno, dejando sus armas más visibles, lanzas y arcos, apoyadas junto a la entrada, aunque Rodrigo notó que todos conservaban sus cuchillos. Él mantuvo su pistola al cinto, un recordatorio silencioso de que, si bien ofrecía hospitalidad, no estaba indefenso. La pequeña cabaña, que ya albergaba a Rodrigo y 6 comanches, ahora debía acomodar a 7 más. El espacio se sentía sofocante, cargado no solo por la humedad de las ropas mojadas, sino por la tensión que vibraba entre ellos. Yaretsi encendió más lámparas, iluminando los rostros pintados de los guerreros. En la luz vacilante, Rodrigo pudo ver que algunos eran jóvenes, apenas mayores que Noconi, mientras que otros tenían la edad y las cicatrices que hablaban de décadas de lucha. «Pregúntales si tienen hambre», dijo Rodrigo a Suyeta. «Tenemos frijoles y carne seca». Cuando la niña tradujo, algunos de los guerreros intercambiaron miradas sorprendidas. Naimana respondió con un gruñido que Suyeta interpretó como un sí. Mientras Yaretsi y Suyeta servían la comida, Rodrigo notó que Naimana observaba cada movimiento de la mujer, sus ojos entrecerrados con suspicacia. Los gemelos se habían refugiado en un rincón, intimidados por los recién llegados, mientras que Noconi permanecía cerca de Rodrigo, su postura tensa como la cuerda de un arco. La comida se sirvió en silencio. Los guerreros comieron con hambre contenida, aceptando el alimento sin agradecimiento, pero también sin desdén. Era una tregua frágil, sostenida por la antigua ley de la hospitalidad que incluso pueblos enemigos respetaban. Después de comer, Nahimana habló directamente a Rodrigo, con Suyeta traduciendo. «¿Por qué un hombre blanco salva a una familia comanche? ¿Qué buscas de ella?» La pregunta, directa y sin adornos, hizo que todos los ojos se fijaran en Rodrigo. El vaquero sostuvo la mirada del guerrero sin vacilar. «No busco nada», respondió con honestidad. «Los encontré moribundos. No podía dejarlos morir». Cualquier hombre con corazón habría hecho lo mismo. Cuando Suyeta tradujo estas palabras, uno de los guerreros más jóvenes soltó una risa burlona y dijo algo que hizo que los demás se tensaran. «Dice que los hombres blancos no tienen corazón», tradujo Suyeta, incómoda. «Dice que mientes». Rodrigo no respondió de inmediato. En cambio, se levantó lentamente y caminó hacia la fotografía de su familia. La tomó y se la entregó a Nahimana. «Mi esposa. Mis hijos, muertos por la viruela, hace 5 años», dijo simplemente. «Sé lo que es perder a quienes amas. Sé lo que es quedarse solo». Nahimana tomó la fotografía con cautela, como si pudiera morderle. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos en la noche, recorrieron los rostros sonrientes de la familia de Rodrigo. Por un instante, algo parecido a la comprensión cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por la impasibilidad que parecía ser su estado natural. «La viruela también mató a muchos de los nuestros», tradujo Suyeta cuando el guerrero comanche habló. «Pero eso no cambia que tu gente trajo la enfermedad a nuestras tierras. No elegimos quién nos arrebata lo que amamos», respondió Rodrigo, recibiendo de vuelta la fotografía.
Solo podemos elegir cómo vivimos después. Estas palabras, sencillas pero cargadas de verdad, parecieron resonar en la pequeña cabaña. Incluso algunos de los guerreros más jóvenes, que hasta entonces habían mantenido expresiones de desprecio, mostraron un asomo de reflexión. La tormenta arreciaba afuera, golpeando el techo con furia renovada. Los relámpagos iluminaban esporádicamente el interior a través de la pequeña ventana, proyectando sombras grotescas en las paredes. Era como si el cielo mismo participara en aquel tenso encuentro entre dos mundos que raramente se tocaban sin violencia. Nahimana habló de nuevo, esta vez directamente a Yaretsi. Su tono era menos agresivo, casi conciliador. Cuando terminó, todos los ojos se volvieron hacia la mujer comanche. «Dais que la tribu ha cambiado», tradujo Suyeta. «Muchos murieron por la sequía, pero los que quedaron encontraron un valle verde más al norte. Hay comida y agua. Dice que hay lugar para nosotros». Yaretsi mantuvo el rostro impasible, pero Rodrigo, que había aprendido a leer sus expresiones sutiles durante estas semanas, notó el conflicto en sus ojos. «No tienen que decidir ahora», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo por lo difícil que le resultaba pronunciar esas palabras. «La tormenta no amainará hasta mañana. Pueden pasar la noche aquí y pensar con calma». Cuando Suyeta tradujo su oferta, Nahimana inclinó levemente la cabeza en un gesto que parecía de agradecimiento. Intercambió algunas palabras con los otros guerreros y pronto quedó claro que aceptaban la hospitalidad del vaquero, al menos por esa noche. El espacio era escaso, pero se las arreglaron. Los guerreros se acomodaron en el suelo cerca de la chimenea, mientras que Yaretsi y los niños ocuparon la cama como siempre. Rodrigo, como había hecho desde la llegada de la familia Comanche, durmió sentado en su vieja silla junto a la puerta, mitad por cortesía, mitad por precaución. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente para nadie. La tensión era palpable, como un animal invisible que respiraba entre ellos. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento que azotaba las paredes, ponía a todos en alerta. En algún momento de la noche, cuando la tormenta pareció amainar brevemente, Rodrigo sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos para encontrarse con Yaretsi, quien se había deslizado silenciosamente hasta él. «¿Hablar?», susurró ella en español, señalando hacia la puerta. Rodrigo asintió y ambos salieron al porche, donde la lluvia caía ahora con menos intensidad. El aire olía a tierra mojada y a ozono, ese aroma peculiar que traen las tormentas eléctricas. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Rodrigo en voz baja, consciente de que esta podría ser la última conversación que tuvieran. Yaretsi miró hacia el horizonte oscuro, donde los relámpagos lejanos aún iluminaban esporádicamente las nubes. «Mi pueblo», dijo ella, las palabras saliendo con dificultad. «A mis hijos necesitan su gente, sus costumbres». Rodrigo sintió una opresión en el pecho, pero asintió. Por supuesto que ella elegiría volver con los suyos. Era lo natural, lo correcto. «Lo entiendo», dijo, esforzándose por mantener un tono neutro. «Estarán mejor allí». Yaretsi lo miró entonces, y en sus ojos había una complejidad que el vaquero no supo interpretar. «Tú también eres bueno para mis hijos», dijo ella. «Nokoni aprende de ti». Suyeta sonríe otra vez. «Los gemelos ya no tienen miedo. Wemak vive gracias a ti». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Rodrigo, repitiendo las palabras que había dicho antes, aunque sabía que no eran del todo ciertas. «No», dijo Yaretsi con firmeza, «no cualquiera, tú». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia y los ocasionales gruñidos del trueno en la distancia.
Las palabras no dichas pesaban entre ellos más que todas las pronunciadas. «¿Qué harás cuando nos vayamos?», preguntó finalmente Yaretsi. Rodrigo no había pensado en eso. La idea de la cabaña vacía nuevamente, del silencio que volvería a ser su única compañía, era como contemplar un abismo. «Lo mismo que hacía antes de encontrarlos, supongo», respondió, pero ni siquiera él creía en sus palabras. Yaretsi colocó una mano en su brazo, un gesto de intimidad que nunca antes se había permitido. Nahimana dice que si un hombre blanco salva a familia comanche, ese hombre ya no es solo blanco, tiene espíritu comanche también. Rodrigo la miró, sorprendido. «¿Eso dijo?». Yaretsi asintió. «No delante de otros guerreros. Me lo dijo cuando todos dormían». Un rayo iluminó el cielo, lo suficientemente cerca como para que el trueno retumbara casi inmediatamente. Ambos se sobresaltaron, pero no rompieron el contacto visual. «¿Qué significa eso?», preguntó Rodrigo, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. «Significa», dijo Yaretsi, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia, «que mañana tendremos que elegir. Todos». El amanecer llegó con la suavidad que solo tienen las mañanas después de una gran tormenta. El cielo, lavado por la lluvia, mostraba un azul más intenso de lo habitual. La tierra empapada exhalaba vapor bajo los primeros rayos del sol, creando una niebla baja y fantasmal que envolvía la cabaña y sus alrededores. Rodrigo salió al porche con una taza de café recién hecho, contemplando el paisaje transformado. Los charcos reflejaban el cielo como espejos dispersos, y por primera vez en meses el arroyo cercano fluía con un murmullo alegre. La sequía no había terminado, pero este respiro era un regalo inesperado. Los guerreros comanches ya estaban despiertos, algunos atendiendo a sus caballos, otros conversando en voz baja a cierta distancia de la cabaña. Nahimana se encontraba entre estos últimos, su figura imponente destacándose contra el horizonte claro. Dentro de la cabaña, Yaretsi preparaba una comida sencilla con la ayuda de su yeta. Los gemelos aún dormían, mientras que Nokoni, sentado en un rincón, afilaba meticulosamente el pequeño cuchillo que Rodrigo le había dado. Su rostro tenía una gravedad impropia de su edad, como si entendiera perfectamente el peso de las decisiones que se tomarían ese día. Wemak, despierto y activo, gorgoteaba en una pequeña cuna improvisada que Rodrigo había construido con tablones sobrantes. El bebé, que había estado al borde de la muerte cuando lo encontraron, ahora era la viva imagen de la salud, con mejillas redondas y una sonrisa fácil que iluminaba hasta los días más oscuros. «He preparado café», dijo Rodrigo, entrando nuevamente en la cabaña. «Y hay pan para todos». Yaretsi asintió sin mirarlo directamente. Había una tensión en sus movimientos, una rigidez que hablaba del conflicto interior que la atormentaba. Poco después, todos se reunieron frente a la cabaña. La comida se compartió en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Los guerreros comanches, aunque aceptaron el alimento, mantenían una distancia calculada, como si temieran que la hospitalidad del vaquero pudiera de alguna manera comprometerlos. Cuando terminaron de comer, Nahimana se puso de pie y habló con voz grave. No necesitaba alzarla para que todos prestaran atención. Su presencia por sí sola comandaba respeto. «Dice que es hora de decidir», tradujo su yeta. «La tribu está a 3 días de viaje hacia el norte. Si partimos ahora, podremos llegar antes de la próxima luna llena». Todos los ojos se volvieron hacia Yaretsi, que sostenía a Huemak contra su pecho. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora el tormento de alguien que se encuentra en una encrucijada imposible. «Mi lugar está con mi pueblo», dijo ella en comanche, con su yeta traduciendo para Rodrigo.
Pero mis hijos... Dejó la frase inconclusa, su mirada moviéndose de Rodrigo a Nahimana y de vuelta. El vaquero dio un paso adelante. Había pasado la noche pensando, sopesando opciones, buscando una solución que no terminara en despedida. «Si me permiten hablar», dijo con calma, esperando a que Suyeta tradujera. «Tengo una propuesta para Nahimana y los demás guerreros». El comanche inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Rodrigo interpretó como permiso para continuar. «Durante la sequía, todos hemos sufrido, blancos y comanches por igual. Pero ahora la lluvia ha vuelto, y quizás sea una señal de que es tiempo de nuevos comienzos». Rodrigo hizo una pausa, consciente de que lo que estaba a punto de proponer iba contra todo lo establecido, contra décadas de desconfianza y hostilidad entre sus pueblos. «Mi cabaña es pequeña, pero la tierra es vasta. Hay espacio para construir más cabañas, o tipis, si lo prefieren. El arroyo fluye de nuevo, y con trabajo podríamos ampliar los cultivos. Si la tribu ha encontrado un valle fértil al norte, eso es bueno. Pero quizás algunos podrían quedarse aquí, un lugar intermedio, donde nuestros mundos puedan encontrarse sin violencia». Cuando Suyeta terminó de traducir, un murmullo recorrió el grupo de guerreros. Algunos parecían escandalizados, otros curiosos. Nahimana permaneció impasible, sus ojos fijos en Rodrigo, como si intentara ver a través de él hasta el fondo de su alma. «¿Por qué ofreces esto?», preguntó finalmente con Suyeta traduciendo. «¿Qué ganas tú?». Rodrigo miró a los niños, a Yaretsi y luego de vuelta a Nahimana. «Gano no estar solo», respondió con honestidad. «Gano escuchar risas en mi casa otra vez. Gano la oportunidad de enseñar y aprender. De construir algo que importe». La respuesta pareció sorprender al guerrero comanche, que esperaba quizás una motivación más pragmática. Tierras, alianzas, protección. La simplicidad y sinceridad de Rodrigo lo dejaron momentáneamente sin palabras. Fue uno de los guerreros más jóvenes quien rompió el silencio, hablando rápidamente en comanche con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la burla. «Dice que es una locura», tradujo Suyeta, «que los blancos y los comanches no pueden vivir juntos, que si otros hombres blancos descubren este lugar, todos moriremos». «Es posible», admitió Rodrigo, «pero también es posible que creemos algo nuevo aquí, algo que nuestros hijos puedan continuar cuando nosotros ya no estemos». Nahimana levantó una mano, silenciando al joven guerrero. Se volvió hacia Yaretsi y le habló directamente, su tono más suave de lo que Rodrigo le había escuchado hasta entonces. «Te pregunta qué quieres tú», tradujo Suyeta. «Dais que respetará tu decisión, sea cual sea». Yaretsi miró a sus hijos uno por uno. Nokoni, tan parecido a su padre, pero con una nueva luz en los ojos desde que Rodrigo le enseñaba a cazar. Suyeta, cuyo español mejoraba día a día y que soñaba con conocer más del mundo más allá de las llanuras. Los gemelos, que habían recuperado la salud y la alegría bajo el techo del vaquero. Y Huemac, que quizás no estaría vivo de no ser por el encuentro casual en aquel cañón seco. Luego miró a Rodrigo, y en sus ojos había una decisión tomada. «Mi lugar está con mis hijos», dijo en un español lento pero claro. «Y el lugar de mis hijos está donde puedan crecer fuertes y libres». Las palabras de Yaretsi quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Nahimana la miró largamente, el rostro inescrutable, antes de asentir con una dignidad solemne. No había triunfo ni derrota en aquel gesto, solo la aceptación de un camino que, aunque inesperado, quizás había sido trazado por los espíritus mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. «3 se quedarán», anunció finalmente Nahimana.
a través de la traducción de Suyeta. 2 guerreros jóvenes para proteger a la familia de mi hermano, y yo mismo, para enseñar a los niños las costumbres de nuestro pueblo. Los demás regresarán para informar a la tribu. Un murmullo recorrió el grupo de guerreros. Claramente, esta decisión no había sido discutida previamente. Que el propio Nahimana, un respetado jefe de guerra, eligiera quedarse en tierras que siempre habían considerado enemigas, era algo sin precedentes. Tu valor será contado en las historias de la tribu, dijo uno de los guerreros mayores, con evidente respeto. Los espíritus guíen tus pasos. Rodrigo, que había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro. La tensión que había dominado la mañana comenzaba a disolverse, reemplazada por una especie de asombro cauteloso, como si todos estuvieran despertando de un sueño para encontrarse en un mundo transformado. «Necesitaremos construir más cabañas», dijo, mirando a Nahimana. «O tipis, si lo prefieren». El guerrero comanche asintió. Tipis primero, cabañas antes del invierno. Y así, con esa sencillez pragmática, comenzó lo que más tarde sería conocido como la Comunidad del Arroyo Renacido, un experimento improbable en coexistencia que desafiaría todas las expectativas. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Los 4 guerreros que regresarían a la tribu partieron con mensajes de Yaretsi para sus parientes y promesas de volver con más familias si el experimento prosperaba. Mientras tanto, Nahimana y los 2 jóvenes guerreros que eligieron quedarse, Tohopka y Emetali, comenzaron a explorar la zona, identificando los mejores lugares para la caza y recolectando materiales para construir los tipis. Rodrigo, por su parte, cabalgó hasta Santa Elena con una misión clara: comprar provisiones y, más importante aún, sembrar la idea de que la coexistencia pacífica con los comanches no solo era posible, sino beneficiosa para todos. La recepción en el pueblo fue, como esperaba, fría y cargada de escepticismo. «Has perdido la cabeza, Mendoza», le dijo don Francisco, el terrateniente, cuando Rodrigo le explicó lo que estaba sucediendo en su propiedad. «Los comanches son salvajes, te degollarán mientras duermes». «Con todo respeto, don Francisco», respondió Rodrigo, manteniendo la calma. «He vivido con ellos durante semanas y lo único que he recibido es gratitud y respeto. No son diferentes a nosotros en lo fundamental. Quieren proteger a sus familias, tener comida en la mesa y un futuro para sus hijos». El anciano comerciante, Tomás Herrera, que había estado escuchando la conversación desde detrás de su mostrador, intervino con voz cascada pero firme. «Mi padre comerciaba con los comanches antes de las guerras. Decía que eran duros pero justos. Si daban su palabra, la cumplían». Esa noche, en la cantina del pueblo, la noticia se extendió como fuego en pasto seco. Algunos hablaban de linchar a Rodrigo por traidor, otros especulaban sobre sus verdaderas intenciones. «Seguro que la India es guapa», murmuraban con risas lascivas. Pero unos pocos, principalmente los más viejos del lugar, recordaban tiempos anteriores a las matanzas y las represalias, cuando el comercio entre pueblos diferentes había sido posible. Rodrigo regresó a la cabaña al día siguiente, las alforjas cargadas con semillas, herramientas y algunos regalos para los niños. Un libro de cuentos para Suyeta, una navaja mejor para Noconi, muñecas de trapo para los gemelos y un sonajero de madera para Huemac. Lo que encontró al llegar le dejó sin aliento. En el espacio abierto junto a su cabaña se alzaban ya 2 tipis tradicionales, sus pieles tensadas brillando bajo el sol de la tarde.
Yaretsi y Naimana estaban de pie junto a ellos, señalando hacia el horizonte y conversando con la familiaridad de quienes comparten un propósito. «Bienvenido de vuelta», dijo Yaretsi en español, sus ojos iluminándose al verlo. «Es hermoso», respondió Rodrigo, descabalgando y observando el pequeño campamento con admiración. «Parece que no perdieron el tiempo. Manos que trabajan juntas construyen rápido», dijo Naimana, sorprendiendo a Rodrigo al hablar en un español básico pero comprensible. «Espíritus contentos hoy». Los niños salieron a recibirlo, incluso Nokoni, que normalmente mantenía una distancia prudente. El muchacho miró las alforjas con curiosidad mal disimulada. «Traje regalos», anunció Rodrigo, sonriendo al ver sus expresiones expectantes. La entrega de los presentes fue un momento de alegría pura. Suyeta abrazó el libro contra su pecho, como si fuera el mayor tesoro del mundo. Nokoni examinó la navaja con ojo crítico antes de asentir con aprobación. Los gemelos se pusieron a jugar inmediatamente con sus muñecas, inventando historias en una mezcla de comanche y español. Y Huemac, sentado en el regazo de su madre, agitaba el sonajero con entusiasmo, riendo a carcajadas cada vez que sonaba. Esa noche, sentados alrededor de una fogata bajo un cielo tachonado de estrellas, compartieron una cena que combinaba lo mejor de ambas culturas: carne de conejo preparada al estilo comanche, con hierbas que Yaretsi había recogido en las colinas, y frijoles cocidos a la manera mexicana, con el toque picante que Rodrigo había aprendido de su madre. «En Santa Elena», dijo Rodrigo mientras comían, «algunos piensan que estamos locos. Otros dicen que es imposible, pero unos pocos recuerdan tiempos mejores y creen que podemos volver a ellos». Najimana asintió, masticando pensativamente. «Camino difícil», respondió. «Pero camino correcto no siempre fácil». Yaretsi, sentada junto a Rodrigo, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, añadió: «Mi padre decía que los árboles más fuertes son los que resisten los vientos más fuertes». Mientras la noche avanzaba y los niños se retiraban a dormir, Rodrigo, Yaretsi y Najimana continuaron hablando, planificando el futuro de su pequeña comunidad. Decidieron que ampliarían los cultivos aprovechando las lluvias recientes, construirían un corral más grande para los caballos y, eventualmente, una estructura que pudiera servir como escuela para los niños. «Aprenderán ambos caminos», dijo Najimana con firmeza. «Lengua comanche y lengua española, caza y cultivo. El viejo camino y el nuevo». Rodrigo asintió, sintiendo un respeto creciente por este hombre que había puesto de lado décadas de desconfianza para embarcarse en un experimento tan arriesgado. Más tarde, cuando solo quedaban Rodrigo y Yaretsi junto al fuego moribundo, ella habló en voz baja. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó él, sorprendido. «Por salvar a mis hijos, por enseñarles que hay bondad más allá de lo que conocen. Por...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas en un idioma que aún estaba aprendiendo. «Por darnos un hogar», concluyó finalmente. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. En ese momento, bajo el cielo estrellado del norte de México, comprendió que él había recibido tanto como había dado. Quizás más. Los años pasaron como las nubes que cruzan el cielo del desierto, a veces rápidos y ligeros, otras veces lentos y cargados de promesas. La comunidad del Arroyo Renacido, como comenzaron a llamarla, creció de maneras que ni Rodrigo ni Yaretsi hubieran podido imaginar aquel día bajo la tormenta. El segundo año llegaron más familias comanches, atraídas por las historias que contaban los guerreros que habían regresado a la tribu. Traían consigo conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales,
técnicas de caza y la habilidad de leer el cielo para predecir el clima. También llegaron algunas familias mexicanas, principalmente aquellos que habían sido marginados o que buscaban un nuevo comienzo. Viudas con hijos, antiguos peones de hacienda, un maestro de escuela sin escuela. Con cada nueva llegada, la comunidad se enriquecía. Los tipis originales dieron paso a una mezcla de viviendas, algunas siguiendo el estilo tradicional comanche, otras construidas con adobe y madera al estilo mexicano, y algunas combinando elementos de ambas culturas. En el centro de todo, como un recordatorio de dónde había comenzado todo, permanecía la cabaña original de Rodrigo, ahora ampliada para acomodar a la familia que crecía a su alrededor. Porque sí, con el tiempo, Rodrigo y Yaretsi formaron una familia en el sentido más tradicional de la palabra. No hubo una ceremonia formal según las costumbres mexicanas o comanches. Simplemente, un día Yaretsi trasladó sus pertenencias a la cabaña de Rodrigo y él le hizo un lugar a su lado en la cama que una vez había parecido demasiado grande y vacía. La aceptación de su unión no fue inmediata ni universal. Algunos de los comanches más tradicionales mantenían sus reservas y ciertamente los visitantes ocasionales de Santa Elena o de otros pueblos cercanos a menudo miraban con desprecio o incredulidad lo que consideraban una aberración. Pero para aquellos que vivían en la comunidad, la relación entre el vaquero y la mujer comanche se convirtió en un símbolo de lo que todos intentaban construir. Un puente entre mundos que durante demasiado tiempo habían permanecido separados por el miedo y la incomprensión. Al tercer año nació Esperanza, hija de Rodrigo y Yaretsi, una niña de piel cobriza, ojos del color de la tierra húmeda como su padre y el cabello negro y lacio de su madre. Su nacimiento fue celebrado por toda la comunidad como la promesa tangible de un futuro compartido. Noconi, ya un joven de 13 años, se convirtió en el hermano mayor protector, enseñándole a Esperanza las mismas habilidades que Rodrigo le había enseñado a él. Suyeta, que para entonces había dominado tanto el español como el inglés básico gracias a los libros que Rodrigo traía de sus viajes, le contaba historias de ambas culturas, tejiendo un tapiz narrativo donde los héroes podían ser vaqueros o guerreros comanches indistintamente. Los gemelos, Taishas y Taabe, ahora niños activos de 8 años, incluían a su pequeña hermana en sus juegos, creando un mundo imaginario donde las diferencias culturales eran motivo de celebración, no de división. Y Huemac, que había pasado de ser un bebé moribundo a un niño robusto y riente, la miraba con la fascinación que solo un niño pequeño puede sentir por un bebé aún más pequeño. La escuela que habían planeado se materializó en el 4º año. Un edificio amplio construido con esfuerzo comunitario, donde niños de ambas culturas aprendían no solo a leer y escribir en 2 idiomas, sino también la historia, tradiciones y sabiduría de sus respectivos pueblos. Najimana y el maestro mexicano, don Sebastián, enseñaban lado a lado, complementando sus conocimientos en lugar de competir por la atención de los alumnos. Pero no todo fueron victorias fáciles. Hubo momentos difíciles, enfermedades que ponían a prueba los conocimientos médicos combinados de la comunidad, conflictos internos cuando las diferentes perspectivas culturales chocaban sobre cómo resolver un problema, y siempre la amenaza externa de aquellos que veían su experimento de convivencia como una traición o una amenaza. En una ocasión, un grupo de vaqueros borrachos de Santa Elena decidió dar una lección a los salvajes y sus amigos. Cabalgaron hasta la comunidad con antorchas y rifles, dispuestos a quemar lo que habían construido con tanto esfuerzo.
Pero lo que encontraron no fue un puñado de familias indefensas, sino una comunidad unida, donde hombres y mujeres, mexicanos y comanches, formaban una línea de defensa inquebrantable. No se disparó un solo tiro. La mera visión de aquella unidad, de la determinación en los rostros de personas que habían elegido conscientemente vivir juntas a pesar de sus diferencias, fue suficiente para hacer vacilar a los agresores. Al final, se marcharon mascullando amenazas que nunca llegaron a cumplir. Con el paso de los años, la historia de la comunidad del Arroyo Renacido comenzó a extenderse más allá de las inmediaciones. Viajeros que pasaban por la región llevaban consigo relatos de un lugar donde los antiguos enemigos compartían comida, trabajo y conocimientos. Algunos lo descartaban como una fantasía, otros lo veían como una curiosidad pasajera, pero unos pocos, aquellos cansados de la violencia y el odio, lo consideraban una luz de esperanza en tiempos oscuros. 10 años después de aquel encuentro fortuito en el Cañón Seco, la comunidad celebró su aniversario con una gran fiesta que combinaba elementos de ambas culturas: comida tradicional comanche y mexicana, música donde las flautas indígenas se mezclaban con guitarras españolas, danzas que contaban historias de ambos pueblos. En el centro de la celebración, junto a la fogata principal, Rodrigo y Yaretsi se sentaron rodeados de sus hijos, tanto los biológicos como los adoptados por el corazón. Noconi, convertido en un hombre joven, respetado tanto por su habilidad como cazador, como por su sabiduría naciente. Suyeta, cuyo dominio de múltiples idiomas la había convertido en una intermediaria invaluable con el mundo exterior. Los gemelos, que combinaban el conocimiento de plantas medicinales comanches con técnicas agrícolas mexicanas. Huemac, estudioso y observador, que pasaba horas con los ancianos de ambas culturas absorbiendo sus conocimientos, y Esperanza, la hija de dos mundos, que a sus 7 años ya mostraba la determinación de su madre y la compasión de su padre. «Hace 10 años», dijo Rodrigo, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. «Estaba solo, vagando sin propósito por un desierto que parecía tan estéril como mi vida. Y entonces escuché el llanto de un niño. Su mirada se posó en Huemac, que le devolvió una sonrisa. No sabía que ese llanto cambiaría no solo mi vida, sino la de todos los que estamos aquí. No sabía que me conduciría a una familia, a una comunidad, a un propósito. Yaretsi, sentada a su lado con la dignidad serena que había sido siempre su sello, tomó la palabra. Y yo estaba preparada para morir protegiendo a mis hijos, creyendo que el mundo solo ofrecía crueldad y abandono. No sabía que existía un hombre capaz de ver más allá de las diferencias, capaz de tender una mano cuando todos los demás la habían retirado. Najimana, ahora un anciano respetado cuyas pinturas de guerra habían sido reemplazadas por las arrugas de la experiencia y la sabiduría, se levantó y habló con voz grave. Los espíritus guían nuestros pasos incluso cuando creemos estar perdidos. Esta comunidad no es un accidente, es un designio. Es la promesa de lo que puede ser cuando elegimos la comprensión sobre el miedo, la cooperación sobre la confrontación. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Rodrigo tomó la mano de Yaretsi, ese simple gesto que se había convertido en un idioma propio entre ellos. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían: gratitud por el camino recorrido, asombro ante lo que habían construido juntos y esperanza por lo que vendría. La leyenda del vaquero solitario que rescató a una familia comanche y cambió el destino de toda una región
continuaría creciendo con los años. Se contaría en fogatas y cantinas, en tipis y cabañas, a veces exagerada, otras simplificada, pero siempre con el mismo mensaje central, que incluso en los tiempos más oscuros, cuando la tierra parece reseca y agrietada por el odio y la desconfianza, basta un acto de compasión, una mano tendida a través del abismo que separa mundos diferentes para que nazca algo nuevo y hermoso. Y en las generaciones que siguieron, cuando niños con sangre mezclada y corazones abiertos preguntaban sobre sus orígenes, los ancianos señalaban hacia el norte de México, donde un arroyo que una vez estuvo seco, ahora fluía fuerte y claro, y les decían: venimos del encuentro entre la soledad y la desesperación, del momento en que un hombre eligió ver a una mujer y sus hijos no como enemigos, sino como seres humanos necesitados. Venimos de Rodrigo y Yaretsi, el vaquero y la guerrera, cuyos corazones fueron lo suficientemente grandes para contener dos mundos.